La infertilidad es diagnosticada si no se logra concebir después de un año de actividad sexual sin protección. La infertilidad se puede deber a problemas médicos como amenorrea, disfunción sexual, enfermedad pélvica, entre otras. Hoy, en el estudio de los especialistas, nos acompaña la doctora Norma Patricia Ramos, ginecóloga, especialista en técnicas de reproducción asistida y directora general de Sergen, centro especializado en reproducción y genética. Nos explica los avances médicos en el tratamiento de la infertilidad. Conozca en A Su Salud un procedimiento ambulatorio de cirugía estética que sirve para eliminar las bolsas de los ojos y el exceso de piel, la blefaroplastía. Conozca a qué edad puede realizarse con el doctor Enrique Andrade, cirujano estético facial de la Torre de Especialidades Puerta de Hierro. Hoy, en A Su Salud, el doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo sonoterapeuta, nos explica la efectiva aplicación del ozono como tratamiento de la hernia de disco sin cirugía. Las hormonas bidénticas proporcionan un tratamiento natural que ayuda a mujeres y a hombres que sufren los síntomas de falta de energía sexual, depresión, bochornos, aumento de peso, entre otros. Hoy, en el estudio de los especialistas, el director médico de Clínica Bio, doctor José Francisco Figueroa Sterling, especialista en medicina antienvejecimiento y reemplazo hormonal, nos explica los beneficios de la terapia hormonal bidéntica. Entérese más. Conozca los últimos adelantos en tecnología oftálmica con los que cuenta Clínica Santa Lucía. Hoy, en A Su Salud, el doctor Humberto Ruiz García, oftalmólogo, especialista en retina, explica sobre las patologías de la vista que podemos prevenir con estos métodos de diagnóstico. Entérese más. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco. Amigos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de Mega Canal, la señal de tu ciudad en cualquier punto de la República Mexicana donde te encuentres. Bueno, te invito para que enriquezcas este espacio con tus comentarios. Hoy vamos a tratar de todos estos temas, que vayamos en el avance. Y bueno, antes de iniciar con este interesante tema, vamos a saludar al público que nos hace el favor de sintonizarnos a través por internet en tiempo real en www.megacanal.tv. Muchísimas gracias en tiempo real por acompañarnos, o para quienes nos visitan en nuestros archivos que no vieron el programa del martes en vivo a las 5 o en las retransmisiones, bueno, se van a www.asusalud.tv. Muchísimas gracias, amigos que nos visitan en por esta otra vía en A Su Salud. Bien, vamos a iniciar el programa, vamos a platicar con la doctora Norma Patricia Ramos, vamos a hablar de infertilidad, de las técnicas de innovación que existen hoy en día para este serio problema de la infertilidad o la esterilidad, que platicaremos de todos estos padecimientos, enfermedades pues propias, algunas del hombre, otras que se deben de tratar en pareja. Es muy interesante lo que nos propone la doctora Norma Patricia. Vamos con esta cápsula para que conozcamos un poco acerca de infertilidad. La reproducción asistida o fecundación artificial es la técnica de tratamiento de la esterilidad o infertilidad. Consiste en auxiliar, transformar o sustituir procesos destinados a ocurrir espontáneamente en el aparato genital femenino por medio de una manipulación ginecológica, sin generar modificación alguna en el patrimonio genético del embrión humano. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad? Se dice que una pareja es infértil si, tras un año de relaciones sexuales sin control anticonceptivo y de tener relaciones sexuales frecuentes, no se ha conseguido un embarazo. La pareja estéril es aquella que no puede lograr un embarazo, siendo necesario que la consulta sea para ambos miembros de la pareja, ya que estudios han revelado que en un 30% de los casos las causas son femeninas, en otro 30% masculinas y en un tanto suelen ser mixtas. En el restante 10% de las parejas, la esterilidad o infertilidad puede ser sin causa aparente. Siga con nosotros y entérese de los métodos más comunes de reproducción asistida. Informando a Su Salud.
el programa de los especialistas, marcando la pauta. Bueno, del Centro Especializado en Reproducción y Genética nos acompaña pues la doctora Norma Patricia Ramos, directora de Sergen, ubicados en la Torre Especialidades Ángeles del Carmen, aquí en Guadalajara. Bienvenida al programa, doctora. Mucho gusto otra vez en estar aquí contigo para platicar un poco del tema de la infertilidad, que como ya veíamos en los avances, pues realmente hay mucho camino que hacer y muchas técnicas que tenemos y que se van innovando y mejorando las que ya existían, perfeccionándolas para que cada vez más parejas puedan tener y lograr su objetivo, ¿no?, de ser padres. Sí, doctora, bueno, hablamos de se veía en la cápsula un 10%, aunque esto se ha incrementado de manera importante, vamos a hablar de un 20% de las actualmente parejas que estamos tienen problemas. hablando entre un 16 y un 20% de parejas con problemas de infertilidad, actualmente. Antes, dice usted, antes se han mejorado mucho las técnicas. Antes no era posible, cuando existía el problema de la infertilidad. Ha ido mejorando esto, hoy en día ya es para cualquier pareja con esta problemática solucionarlo. Realmente el problema de las técnicas de reproducción asistida muchas veces en los avances son los costos, que cada vez es como una computadora, ¿no? Tú tienes una computadora nueva y al día siguiente, a la semana siguiente ya salió una de mejor generación, con mayor capacidad. Básicamente aquí es importante al hacer una atención integral, tener un buen diagnóstico de esta pareja, saber a qué nos vamos a enfocar. Y obviamente los equipos que tenemos para reproducción en los laboratorios también van cambiando y se van modificando. Y esto nos permite cada vez ser un poquito más precisos, más selectos a la hora de seleccionar un embrión, en el caso de una fertilización in vitro y que se tenga que transferir, incluso pruebas genéticas que antes no se podían hacer, ¿no? De tomar una célula al embrión, analizarlo antes de transferirlo y ver que es un embrión genéticamente sano. Qué interesante, ¿no? ¿Cuáles son las patologías o enfermedades más frecuentes en infertilidad? Pues mira, a grosso modo lo podríamos dividir en causas femeninas y causas masculinas. En general, en la mujer podríamos decir que principalmente es el factor tuboperitoneal, que aquí incluye dos grupos muy grandes, que es enfermedad pélvica inflamatoria, una infección, una bacteria que llega, invade y afecta de manera directa a las trompas, impidiendo después que pase un espermatozoide, llegándolas incluso a ocluir. El otro causa frecuente en México del factor tuboperitoneal es la endometriosis. Es decir, la capa interna de la matriz sale de ese lugar, que es ahí donde debe de vivir, y se implanta en los lugares que por anatomía son más cercanos. Intestino, la vejiga, en la misma trompa, muchas veces ocluyéndola y bajando la calidad de los óvulos. Otra problemática que tenemos, obviamente, es la anovulación. Pacientes que no están reglando regularmente, obviamente no están ovulando y tienen que ser sometidas a un tratamiento de estimulación ovárica para que puedan embarazarse. En el caso de los varones, cada vez vemos que hay más disminución de la cuenta de los espermatozoides, de la movilidad de los espermatozoides, incluso de la calidad de los espermas en la morfología. Y eso está muy enfocado a muchos de los contaminantes ambientales que tenemos en alimentación, que mucho de la carne se ponen anabólicos a una vaca, a un toro que te lo vas a comer, a los pollos, ¿no?, que también les ponen hormonas, que también les ponen antibióticos. Obviamente esas hormonas que uno consume, en el caso del varón, también van a afectar la calidad y la cantidad de los espermas. Hay estudios de hace 50 años que se demostraba que la cuenta de espermatozoides a esa fecha ahora ha disminuido en más de un 50%. Y obviamente eso también está en relación a los factores que tenemos, por mencionarte uno, en este caso la alimentación, el ejercicio, el uso de drogas, el fumar, la contaminación que tenemos en las esquinas, midiendo, si pudiéramos medir el nivel de plomo y de mercurio que hay en cada semáforo, en el aire, el que estamos ingiriendo, obviamente esto hace que nuestro sistema inmune baje y obviamente tengamos más problemas de fertilidad. Y otra causa que es muy frecuente hoy en día, desgraciadamente las mujeres tenemos un reloj biológico y esto nos va condicionando a que la edad ideal o el pico donde se embarazan más las mujeres es entre los 24 y 28 años. Lo ideal es que se embarace antes de los 35. De los 35 hacia arriba, ¿qué pasa? Bueno, todavía hay buenos resultados de fertilidad, sin embargo, también empiezan a aumentar problemas de alteraciones, como podrían ser
las aneuploidías o trisomías como síndrome de Down, ¿sí? Por la no separación de los óvulos al ser óvulos viejos. Entonces, obviamente, el tratar, ¿qué pasa hoy en día? Pues muchas mujeres se esperan a tener una vida profesional establecida, ¿sí? Una licenciatura, una maestría, un doctorado, y se va postergando, ¿no? O a tener una condición económica en donde les permita, no sé, tener su proyecto primero como pareja, tener una casa, tener un empleo, tener todo montado, y cuando menos esperan, pues ya sean unos 38, 40 años. ¿Y qué trae consigo? Bueno, óvulos de menor calidad, tasas de embarazo mucho más bajas y obviamente un incremento en alteración de malformaciones que pueden aparecer en los bebés. Bueno, pues estas son algunas de las enfermedades entonces más frecuentes en infertilidad o esterilidad. ¿Es lo mismo, doctora? Podríamos enfocarlo de dos formas. El término de esterilidad viene mucho del castellano y de infertilidad lo traducimos mucho del inglés. Básicamente, esterilidad es cuando una pareja no puede tener bebés después de haber tenido un año de relaciones sexuales frecuentes, y como frecuentes vamos a decir que la condición ideal para ser papás es de 2 a 3 veces por semana. Y la infertilidad, pues... Con cuidados... sin cuidados. Sin ningún método de planificación. Sin ningún método de planificación, así es. Correcto. Después de que pasamos ese año, ya se considera que hay problemas, pero no podemos decir que una persona es estéril hasta que no realmente hacemos estudios y vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero generalmente después del primer año se empiezan a hacer estudios. Y la infertilidad es una traducción que viene un poquito más del inglés, pero básicamente es lo mismo. El periodo de espera de un año con relaciones sexuales frecuentes, sin un método de protección anticonceptiva, y en el lapso de este tiempo no se tiene un embarazo. Y aquí más bien sería lo que se divide como primaria y secundaria. La primaria es cuando nunca se ha tenido un embarazo, así haya sido un aborto o una gestación ectópica que se queda en la trompa y no llega y se alcanza a implantar a su sitio, o cuando se ha tenido un bebé a término, pero que posteriormente no se pueden volver a embarazar, ¿no? Más bien, yo aquí haría la diferencia entre infertilidad primaria y secundaria, o esterilidad primaria y secundaria. Primaria en aquellos que nunca han logrado tener un bebé, después de un año sin protección, y secundaria cuando se ha tenido, aunque sea un aborto, aunque sea un embarazo ectópico, o en el mejor de los casos, un bebé recién nacido a término, sano y en casa. ¿Y el tratamiento, doctora? ¿Es forzoso hacer en pareja o de forma individual? ¿Cómo se maneja esto? Realmente el tratamiento debe ser en pareja. Los bebés se hacen entre dos. Entonces, básicamente, el 30-35% como causa única es responsable el varón. Por lo tanto, siempre es indispensable en la primera consulta tener una visita de ambos para hacer una historia clínica completa con el interrogatorio adecuado hacia ambos, incluso una exploración clínica tanto a la mujer como al varón. Una exploración clínica completa de órganos genitales, de ver ultrasonido en el caso de la mujer, todo lo que se necesite hacer en ese momento. Posteriormente se les toman estudios que nosotros llamamos estudios básicos o estudios de protocolo de infertilidad, que se les piden desde la primera visita. Por lo tanto, cuando ellos vuelven con los estudios, estamos hablando de un mes, máximo mes y medio, porque en el caso de la mujer hay que hacer ciertos estudios en el día del ciclo menstrual y que eso nos va a alargar o acortar la manera en que los estudiamos, ¿no? Pero generalmente después de la primera visita estamos en condiciones de poder establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento. ¿Y en condiciones también de ofrecer que todas las técnicas actuales, doctora? Así es. ¿Hay alguna, por ejemplo, alguna innovación dentro de lo que es la reproducción asistida? Muchas. Te puedo hablar, por ejemplo, en lo que es fertilización asistida, bueno, diagnóstico genético propiciatorio, que ya tiene mucho tiempo de estar en uso, pero que en Guadalajara lo estamos haciendo con un poco más de frecuencia. ¿Es en qué consiste, doctora? Es lo que te mencionaba, que se le quita una célula al embrión en día 3, y antes de transferir ese embrión, se le hace a ese embrión un FISH, es un cariotipo rápido por medio de inmunofluorescencia, y estudiamos los genes que más frecuentes nos causan falta de embarazo o pérdidas frecuentes. Trisomía 21, 16, la 18. Podemos evaluar también si es varón, si es mujer, para aquellas enfermedades que van ligadas, por ejemplo en el caso de hemofilia o de fibrosis quística, ¿no? También ahí lo podemos aplicar. Otro tipo de cosas completamente computarizadas, como lo que se llama IMSI, que es un programa de computadora que te va a seleccionar, imagínate que pasan los espermas nadando a través de una piscina, y va separando por la morfología perfecta a los que son mejores.
ese se separa y ese es el esperma que se selecciona para microinyectar cuando hay pocos espermas o los espermas son que no se mueven muy bien o tienen alteraciones en su forma. Eso se llama INSI, es otra de las cosas que ya se están utilizando en Guadalajara. Tenemos también otro sistema nuevo que se llama hatching asistido, que es cuando se le hacen perforaciones al embrión antes de transferirlo, que esas perforaciones se pueden hacer mediante medios, una perforación química o una perforación mediante láser, que en teoría esto va a facilitar que el embrión se adhiera. Y bueno, con la tendencia también de técnicas o protocolos de estimulación diferentes dependiendo de la edad, del tiempo de infertilidad que tiene la mujer y del tipo de problema, ¿no? Hay personas que van a hacer muy sencillo su tratamiento solamente con dar un inductor de la ovulación sin nada más que seguimiento y coito programado. Hay quien que obviamente va a requerir inseminaciones intrauterinas de espermas, hay quien que va a requerir inseminaciones pero de embriones y bueno, en los casos ya más severos, hacer un diagnóstico genético preimplantacional para tener la certeza que ese embrión es sano. Y bueno, también tenemos la donación de gametos, donación de óvulos, donación de espermas, claro. Cuentan entonces con su banco. Oiga, doctora, con respecto a lo que es la selección pues de los espermas y que se ven en la piscina y ustedes hacen este estudio, ¿también se puede valorar, por ejemplo, el que el paciente pueda ser predispuesto a hipertensión, a diabetes, a problemas cardiovasculares y cuestiones de este tipo? ¿Ya llegaron a ese punto? Se supone que la medicina va a llegar seguramente a esos puntos, ¿no? Pero ¿en qué va? Dentro de lo que es la reproducción asistida, nosotros podemos seleccionar y podemos tener embriones que al menos van a ser sanos para cierto tipo de cariotipos. Pero ya hablando de predisposición genética a enfermedades, pues te puedo decir que hay unos paneles de genética que se aplican y que hay aquí en Guadalajara, pero más con el tema de saber si en tu familia hay alguien, por ejemplo, que padezca Alzheimer, nosotros te podemos hacer ese test y saber si tú tienes esa predisposición para desarrollarlo. Pero ya tú, como persona, ya naciste y ya se te puede tomar una prueba. Pero previamente, bueno, ya estamos hablando de manipulación genética, de otro tipo de cosas que todavía no se realizan en México. Entonces, ¿se puede tamizar lo que viene siendo el Alzheimer? Claro, hay pruebas de genética que te pueden decir quién tiene un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Qué interesante. Pues todo esto en Sergen, en este centro especializado en reproducción y genética, en donde la doctora Norma Patricia Ramos, pues no, es la directora de este centro de especialidad en reproducción y genética, ubicado en la Torre Especialidades Ángeles del Carmen. Doctora, tienen ustedes aquí su página, es www.sergen.com, sí, ¿verdad? Así es. Y el teléfono que enseguida vamos a ver para que si usted nos está viendo desde cualquier punto de la República Mexicana y quisiera la opinión de la doctora Norma Patricia Ramos en relación a lo que es la biología de la reproducción, bueno, pues se ponga en contacto al 0133 en la ciudad de Guadalajara, 3648 6266. 3648 6266. Doctora Norma Patricia Ramos. Y bueno, seguramente vía telefónica le podrá despejar de alguna inquietud, alguna duda, o bien que claro. Vengan, ¿no? Que visiten Guadalajara. Claro, con mucho gusto estamos a sus órdenes ahí en el centro, en lo que les podamos ayudar. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias a ti. Doctora Norma Patricia Ramos. Bien. Bueno, enseguida vamos a... ¿Qué son los cromosomas? La mayoría de los seres vivos están compuestos por células que contienen una sustancia denominada ácido desoxirribonucleico ADN. El ADN está retorcido por sí mismo, formando unas estructuras denominadas genes, que a su vez forman los cromosomas. La mayoría de las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas, sumando un total de 46. Sin embargo, las células reproductoras masculinas, llamadas espermatozoides, y las femeninas, llamadas ovocitos, contienen en su núcleo solamente 23 cromosomas. Tú recibiste la mitad de los cromosomas del ovocito de tu madre y la otra mitad del espermatozoide de tu padre. Los niños reciben un cromosoma X de su madre y un cromosoma Y de su padre, mientras que las niñas reciben un cromosoma X de cada uno de sus progenitores. La herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente.
Algunos rasgos dependen solo de un gen, mientras que otros dependen de combinaciones de genes, puesto que cada persona tiene entre 25.000 y 35.000 genes diferentes. La cantidad de combinaciones posibles es casi infinita. El conjunto de genes de una especie y por tanto de los cromosomas que lo componen se denomina genoma. No te pierdas en la próxima cápsula qué es el genoma humano, aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas, marcando la pauta en la salud. Mi nombre es Luz Estela Ulloa Palacios. Vengo del estado de Hidalgo y soy paciente del doctor Miguel Ángel Montoya. Mi problema empezó a raíz de una caída, originó una caída ocurrió el 28 de mayo del 2011 y debido a eso iniciaron una serie de problemas. Inicialmente fue mi brazo, recibí 2 intervenciones, golpe en la pierna y debido a eso iniciaron pues una serie de problemas, dolor en mi cintura, en mi pierna, en la pantorrilla, de la pompi a la pantorrilla y al talón. El caso de la señora Ulloa es un caso muy interesante. La paciente tenía ya 1 año de evolución con mucho dolor que le impedía caminar y la señora tuvo un accidente, una caída, como bien nos refería ella misma. Y a raíz de eso se empezaron a presentar distintos problemas. Entre ellos, quizá el más importante era dolor en su espalda baja que corría hacia la pierna. La señora acude a nuestra consulta y de primera instancia le ordenamos una resonancia magnética. Una vez que nos entregó este estudio, pudimos comprobar que la señora Ulloa era portadora de 4 hernias de disco en su región lumbar, las que estaban causando toda esta sintomatología dolorosa e incapacitante. Unas hernias discales y un quiste, no recuerdo el nombre del quiste, pero es un quiste que es formado por una bolsita en el sacro. Dentro de los hallazgos importantes que encontramos en la resonancia magnética fueron unas pequeñas o pequeños quistes conocidos como quistes de Tarlov, que son acumulaciones de líquido cefalorraquídeo que se asientan en la zona del sacro y que pueden simular los mismos síntomas que una hernia de disco. El doctor me hizo una discólisis y de ahí todos los días por el tiempo de 1 semana estuve recibiendo ozono. En el caso de la señora Ulloa, se le propuso hacer una discólisis intervertebral para tratar precisamente las hernias de disco. Fue sometida al procedimiento, el cual es un procedimiento completamente ambulatorio, no es una cirugía, es un procedimiento que básicamente sin dolor, se hace bajo anestesia porque la inyección del ozono dentro del disco puede ser dolorosa. La intervención fue exitosa, su recuperación prácticamente se hizo en las 3 horas posteriores y al finalizar el procedimiento la señora Ulloa tuvo un descenso considerable en la sintomatología dolorosa que ella misma calificaba en una escala del 0 al 10, donde el 0 es no tengo dolor y 10 es lo máximo, en 10. Posterior al procedimiento esta sintomatología bajó a 3. Hoy yo ya no siento dolor. Gracias a ese tratamiento puedo realizar bien mis cosas, subir, bajar escaleras, lo que no podía hacer anteriormente, y bañarme yo sola, no sentir que mi dolor que tenía yo, sentía que yo me iba a caer. Y actualmente lo hago con más confianza, ya no tengo nada de dolor. Muy bien, bueno, tratamiento no quirúrgico e indoloro. El doctor Miguel Ángel Montoya, él es anestesiólogo, sonoterapeuta. Bueno, vamos a platicar de este otro caso más. ¿Cómo está, doctor? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues este caso es un caso muy exitoso. Esta señora llegó prácticamente sin poder caminar, Joel, y encontramos 4 hernias de disco, aparte de esos pequeños quistes de Tarlov que pueden simular la misma sintomatología que una hernia de disco.
porque pueden ocasionar también compresión radicular o afectar alguna de las raíces nerviosas. ¿Llegó muy dañada, con mucho daño, doctor? Sí, la paciente tenía una evolución de un año. Gracias a que la vieron en ¿dónde? En Atotonilquillo. ¿En dónde la vieron? No, ella Bueno, fue vive en referida. Hidalgo. Ella vive en Hidalgo y fue referida por una paciente que ya había sido tratada con nosotros en un pueblito de Jalisco. Ostotipaquillo. 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 Sí, entonces una paciente que ya había sido sometida a este procedimiento nos refirió a esta señora y pues ella llegó después de haber intentado muchos tratamientos médicos, Joel, que es quizás una de las cosas que más frecuentemente nos encontramos en la consulta. Los pacientes que ya fueron tratados con fórmulas milagrosas que no existen, o tratamientos médicos de dudosa procedencia, incluso hasta charlatanes, ¿verdad? ¿Los afectan, los dañan más, doctor? Sí, claro que sí, Joel. Una persona que no tiene experiencia, por ejemplo, hablemos solamente del ozono, una persona que no maneje bien el ozono, pues lejos de provocar un beneficio a los pacientes, les pueden ocasionar un daño, ¿verdad? Entonces es muy importante. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos que valorar que el paciente tenga sus defensas antioxidantes bien, porque este es un tratamiento que consiste en provocar un pequeño y controlado estrés oxidativo. Esto va a estimular un sistema o un mecanismo de defensa antioxidante en el organismo. Hay personas que tienen este mecanismo de defensa deprimido, ya sea por una enfermedad crónica, por ejemplo, como puede ser una insuficiencia renal o la diabetes. Entonces, si no es detectado bien un paciente en estos casos, ocasionas un daño a la célula. Entonces, es muy importante esto. El que maneje ozono tiene que tener experiencia en esto, ¿verdad? También unas punciones fallidas en la espalda, por no conocer la anatomía, también pueden ocasionar algún daño a una raíz nerviosa. Entonces, esto es muy importante. Las fórmulas milagrosas que tantas veces hemos visto en la televisión también son fórmulas que realmente no funcionan, ¿verdad? La ozonoterapia, en el caso de la discólisis, ha comprobado su eficacia en múltiples estudios que se han hecho no solamente en Cuba, sino en España, en Italia, en varios otros países del mundo, en los cuales se ha comprobado que el inyectar ozono intradiscalmente reduce de tamaño las hernias. Entonces, esto es un mecanismo o una terapia comprobada, ¿no? Bien, bueno, refiriendo un poquito al caso de la señora Estela, es Estela, ¿verdad? Estela Ulloa. Estela Ulloa. Bueno, en el caso de la señora Estela Ulloa, bueno, ahí se hizo el mismo procedimiento de discólisis, aunque fue más alargado ahí el tratamiento, doctor. No, Joel, en la señora realmente la sometimos todavía a unos días más de ozono para reforzar el tratamiento que ya hacemos al disco, sobre todo en aquellos pacientes que llegan con una problemática tan importante como es el no poder caminar. Esta señora no podía caminar, Joel. Y el origen principal de su problema fue en rodillas, ¿no? No, el origen de su problema eran las hernias de disco, 4 hernias de disco en la región lumbar, las cuales estaban ocasionando que no tuviera una buena marcha, ¿sí? Por la compresión de las raíces nerviosas. Ella había tenido una caída, en la cual muchos médicos que la habían estado tratando pensaban que era a raíz de esa caída. Nosotros le pedimos una resonancia magnética y fue cuando nos encontramos ese hallazgo de las 4 hernias. Sí, pero el hallazgo lo hizo usted, o sea, originalmente ella fue por rodilla y el hallazgo lo encuentra usted en columna. Sí, claro, ella, llegó buscando una solución a su problema de marcha, porque no podía caminar además del dolor. Entonces, a la exploración física, determinamos que el problema venía de la columna. Entonces, es cuando encontramos las 4 hernias de disco, aparte de los quistes de Tarlov. Doctor, ¿y estas se tratan en un mismo procedimiento? Sí, en el caso de esta señora hicimos la discólisis en una sola sesión. Se inyectaron los 4 discos, en los cuales reducimos de tamaño las hernias. Posteriormente, la sintomatología residual y la debilidad en las piernas. Eso, imagínate una persona que no camina, pierde o se atrofian los músculos. Entonces es muy importante hacer una rehabilitación integral y sobre todo una persona que ya no tiene dolor, ¿sí? La rehabilitación es mucho más fácil. Entonces esta señora incluso a los 3 días de haber hecho el procedimiento ya caminaba y sobre todo sin dolor.
Sí, la recuperación, fue inmediata. Nos hablaba pues de este procedimiento que ha sido por 5 días. En este caso que fueron 4 arenas, ¿fueron 4 catéteres? No, el catéter lo insertamos, Joel, el primer día de la sesión, el día que hacemos la inyección al disco. Ese tubito es una pequeña cánula que queda en la espalda, por la cual seguimos aplicando el ozono para evitar, por ejemplo, lo que se hace en otros centros de ozonoterapia, en los cuales se inyecta a los lados de la columna. Este es un procedimiento meramente paliativo y es doloroso. Si bien se ha comprobado que no es curativo, sino es solamente paliativo. Ayuda, pero no cura. En cambio, cuando el ozono se inyecta directo al disco, cura y alivia. Entonces es muy importante eso, sí, que tenemos que valorar cuando se va a hacer ozonoterapia y sobre todo en las hernias de disco, Jorge. Muy bien, bueno, vamos a invitar al público para que se pongan en contacto con el doctor Miguel Ángel Montoya, este teléfono que ven en pantalla, 0133-3642-1645, o bien a través de su página, que sigue siendo la misma, ¿no, doctor? Es ozonomontoya.com.mx, aquí hay muchos videos. Así es, Joel. En YouTube tenemos varios testimonios de muchos de nuestros pacientes en la página Ozono Montoya, y que están a la disposición de todos los pacientes o todos los enfermos de columna, ¿verdad? Para que puedan valorar cómo es este tratamiento y la efectividad del mismo. Así es. Bueno, aquí vemos testimonios y la verdad es que son muy exitosos esos procedimientos que vemos en pantalla con algunos pacientes. La mayoría de los pacientes, por supuesto, viven de esta experiencia, es decir, de una rápida recuperación, o habrá en quienes es más lento. Sí, Joel, como todo en la medicina no existen absolutos. Sí, hay pacientes, sobre todo los pacientes con sobrepeso importante, son los pacientes con los que más problemas tenemos. Y sin embargo, aún estos pacientes con sobrepeso importante tienen, pues, al menos una oportunidad, ¿sí?, de recuperarse. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Montoya. Gracias a ti, Joel. Las personas que tienen, todavía está esta invitación, o si tienen su, ¿cómo se llama? Su tomografía, pueden acudir a la consulta. Su resonancia magnética, sí, es resonancia magnética, muy bien. ¿Es la resonancia magnética? ¿Se sigue respetando esto? Sí, les estamos respetando el descuento que habíamos acordado, mencionando el programa Su Salud, tienen un 30% de descuento en el tratamiento. En el procedimiento. Sí. Muy bien, pues ahí está el teléfono para que haga su cita en el 0133-3642-1645. Doctor Miguel Ángel Montoya. Bueno, enseguida vamos a ver una cápsula en donde nos habla el doctor Enrique Andrade. Él es director de la clínica estético-facial en el Hospital Puerta de Hierro. Bueno, nos habla de blefaroplastía. No, sí es blefaroplastía. Y bueno, este procedimiento que es para las personas que ya tienen cierta edad y en donde viene esa caída en sus párpados, conozca de estas técnicas de innovación también que maneja el doctor Enrique Andrade. Soy el doctor Enrique Andrade de Puerta de Hierro y hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y apasionante, que es la cirugía de párpados o blefaroplastía, cuándo está indicada, cómo se realiza este procedimiento, quiénes son candidatos, ¿es dolorosa o no esta cirugía? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? Y en sí, todo lo que concerne a este sencillo procedimiento. La cirugía de párpados o blefaroplastía la puede uno realizar con láser, con radiofrecuencia o con bisturí. Su servidor hace uso de láser y de radiofrecuencia para hacer de este procedimiento algo de más rápida recuperación y mínimo morete o mínimo sangrado. Los objetivos de una cirugía de párpado cuando éste ha envejecido son el eliminar los excesos de piel, quitar los abultamientos de grasa, pero cuando el párpado envejece, algunas ocasiones la órbita queda como ahuecada y a veces lo que tenemos que hacer es reacomodar esa grasa, levantar o acomodar esa piel, al mismo tiempo que el músculo se afloja, se debilita, lo colocamos de cierta manera o al pasar el láser por encima del músculo le da nuevamente tonicidad a este músculo que perdió esa fuerza y así el ojo se va a ver más rejuvenecido. Este procedimiento se hace con anestesia local y sedación. Obviamente en instalaciones
que sean seguras, que sean cómodas, que brinde con todos los métodos de seguridad para hacer un procedimiento seguro. Esta cirugía igualmente es de rápida recuperación. Algunos pacientes lo hacen en un jueves y el lunes ya están trabajando. Las molestias son mínimas y creo que la discapacidad más que nada es social, porque no lleva molestias. Basta un analgésico mínimo para resolver ese pequeño dolor. Bueno, aquí tenemos estas imágenes en personas o pacientes de diferente edad. Una dama en la que se ve que es joven y ya tiene un aspecto como abotagado, como de enfermedad. A este señor o caballero vemos cómo hay excesos de piel, o en el señor este que tiene bigote, los abultamientos de grasa que hacen ese párpado antiestético. Igual vemos que a cierta edad esa piel interfiere con el campo visual y sería un alivio para estos pacientes el rejuvenecer sus párpados. Como cirujanos hay que tomar en cuenta que algunas veces esa frente también y esas cejas han descendido y es conveniente combinar esto con una elevación endoscópica de frente y cejas para hacer este procedimiento más estético, más agradable. Quisiera mostrarles algunos casos de resultados. En este caballero se hizo nada más el párpado superior. Vemos a esta señora con un resultado muy natural, muy rejuvenecida, con una mirada totalmente natural. Vean esto. ¿Sí? Los resultados realmente son muy bonitos cuando la cirugía se hizo bien. El párpado superior es una cirugía muy noble, las complicaciones pueden ser mínimas. En el párpado inferior se requiere un poco más de capacidad, de pericia, de experiencia del cirujano para evitar una complicación y que deje el párpado se vea hacia abajo. Este procedimiento les decía que lo podemos combinar frecuentemente con cirugía de nariz, con elevación de mejillas, con rejuvenecimiento de cuello y así tener un mejor resultado. Vemos esta dama que es muy joven, ojos muy bonitos y su problema principal era el abultamiento del músculo orbicular en el párpado inferior, no tanto así de exceso de grasa o de piel, y esto, una vez realizada la cirugía, deja una mirada muy natural. ¿Se ha preguntado usted cuál es la edad óptima para realizar esta cirugía de párpados o de rejuvenecimiento? Pueden ser dos opciones. En ese paciente joven que no llega a los 30 años, que por factores hereditarios o genéticos ya presenta cierto abultamiento en el párpado inferior, pero conserva una buena tonicidad de su piel y no existen excesos de esta. El abordaje se realiza por dentro del párpado, se llama transconjuntival. Esto no lleva cicatrices y la evolución o la recuperación es de un fin de semana. Ya habíamos explicado la otra variante, que generalmente puede ser después de los 45, 50 años. El reloj del tiempo nos afecta de diferente manera, en base a nuestra herencia, en base a nuestros cuidados, en base a nuestro estilo de vida, la exposición solar. Si esta cirugía ya se la realizó entre los 40 o 50 o antes de los 40, usted se preguntará, ¿soy candidato a hacer un nuevo procedimiento? Si han pasado 10 o 15 años, hay que evaluar cuál es la posición de las cejas y la frente, porque muchas veces no es necesario volver a retirar piel, basta elevar las cejas y la frente para tener un resultado estético adecuado. Biohormona, innovación médica que mejora tu calidad de vida. Su presentación en pellet, el más efectivo beneficio de las hormonas bioidénticas. Biohormona, clínica de terapia hormonal y rejuvenecimiento. Muy bien, bueno, ya está con nosotros el doctor José Francisco Figueroa Sterling. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Juan, ¿tú? Bienvenido al programa Los Especialistas, director de Clínica Bio. ¿Qué es Clínica Bio?
En Clínica Bio somos una clínica especializada en medicina antienvejecimiento y medicina regenerativa. Es una rama de la medicina en la cual buscamos hacer que el cuerpo tenga las sustancias naturales, que son las hormonas, de la manera más óptima y joven del mundo. ¿Esto es a raíz de que a partir de qué edad hay esos cambios? A partir de los 30 años, hombres y mujeres empezamos a tener una disminución en nuestros niveles hormonales, tanto los hombres y las mujeres, y esto le empieza a dar paso a un proceso natural llamado envejecimiento. Y lo que nosotros buscamos es darle al cuerpo las cantidades de hormonas necesarias, fisiológicas, naturales, para que el cuerpo esté como si estuviera de 20, 30 años. ¿Y qué hace? ¿Retarda el envejecimiento o qué? Retarda el envejecimiento, regenera muchos tejidos y más que nada calidad de vida. La calidad de vida, que el paciente se sienta contento, que el paciente se sienta bien, tanto hombres como mujeres, que tengan energía, que tengan líbido, que no tengan las molestias ni los achaques desde los huesos hasta la piel, y que tengan una calidad de vida excelente, como cuando tenían 30 años. Así, a los 30 sentirse... Otra vez. Tan ágiles y tan llenos de energía. Totalmente. Con el pellet. O puede ser el gel. También el gel. Es más efectivo en el sentido de que el paciente con el pellet se olvida de todo, porque no se tiene que estar poniendo el gel en la mañana y en la noche, o tal vez una vez al día. Y hay muchos pacientes después les da flojera ponerse el gel, pero lo que no saben es que si un día se lo dejan de poner, los efectos van a disminuir, no lo va a sentir luego, sino que van a bajar los niveles, va a tener menor nivel y no va a ser igual. Y el pellet lo trae puesto y vamos. A ver, esto lo vamos a explicar un poquito más a fondo entonces. Después de cierta edad viene esa baja de producción hormonal, el paciente puede sentir cansancio, puede sentir fatiga, puede sentir... disminución del líbido, molestias desde bochornos, sudores nocturnos, no duermen igual, la concentración disminuye, tienen muchas tristezas, muchas depresiones, no se sienten seguros ni con ganas de hacer las cosas, simplemente siente el paciente que ha cambiado su vida y que ya no es lo mismo. Y que quiere sentirse como cuando 30 años. Bueno, entonces existen los tratamientos hormonales que son naturales. Es bioidéntico. Que es del extracto del camote, exactamente. Y lo más importante, que es una molécula exactamente idéntica que nuestros cuerpos producen. Nuestros ovarios, los ovarios de las mujeres, los testículos del hombre. Y es una molécula exactamente idéntica. Por eso la palabra hormonas bioidénticas, biohormona. O sea, tanto en la testosterona como en los estrógenos tiene un alto beneficio. Y la progesterona también, es un balance. En progesterona, claro. Y ahora, ¿y el impacto es qué? ¿Cuándo se ven los resultados?, pregunta el público. Los resultados se empiezan a ver, es más, en un estudio de sangre a los 3 días ya ve los niveles de las hormonas que subieron. Ahora el paciente empieza a notar en sí sus cambios a la semana, a las 2 semanas cuando mucho. Y empiezan poquito a poquito, pero empiezan y de repente se sienten de maravilla. Y ya no se acuerdan de uno. Hasta que de repente otra vez empiezan con sus niveles bajos, y empiezan con las molestias, que siempre es a partir de los 4 o 6 meses. Empiezan a notar que ya les vuelve a faltar y ya vuelven con uno, si no, no se acuerdan. Pues siéntase como cuando los 30 años, y bueno, seguramente usted podrá después platicar aquí con nosotros de cómo le ha venido todos estos tratamientos, la forma de aplicación, es ¿de qué manera, doctor? Aplicamos el pellet, que es una pequeña incisión en la piel. Es este arrocito que estamos viendo en pantalla. Exactamente. Y ese arrocito va debajo de la piel y se desbarata por completo. Es hormona pura. El cuerpo lo va a eliminar al 100% a partir de los 6 meses. Momento en el cual el paciente ya se necesita otro reimplante. Entonces lo está depositando ahí, es en la cadera en este caso. En la cadera. Yo busco la grasita, buscar la grasa, que es una zona muy noble, que de ahí pasa la sangre directamente sin necesidad de pasar por el hígado. A ver, explíquenos estas inquietudes, doctor Figueras Terén. Aquí ustedes ponen este arrocito, ¿y por cuánto tiempo va a estar ahí depositado en la piel, en la grasita, como usted lo menciona? Se absorbe por completo en 6 meses ya. En 6 meses. Y tiene una liberación de hormona constante y fisiológica de una cantidad de 0.6 miligramos, que va a mantener niveles altos en la sangre, no altos, óptimos en la sangre, fisiológicos. Que este arrocito usted lo va a dosificar
de acuerdo a los estudios previos que al paciente se le aplicaron, estudios hormonales. Exactamente, es una consulta, necesito unos estudios de laboratorio, sangre, estrógenos, testosterona, progesterona, ciertos estudios viendo cada paciente es diferente, cada paciente son dosis diferentes y es ver exactamente, dar un tratamiento personalizado y optimizado para cada paciente. Bueno, pues aquí está, es el director de Clínica Bio. Hay valoraciones, estamos viendo 20 valoraciones para usted que nos está viendo en cualquier parte de la República. Si desea visitar Guadalajara, hágalo. La verdad es de que está, pues no sé en dónde se encuentre, pero en donde quiera que usted esté, si viene a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, va a recibir, por supuesto, la valoración de Clínica Bio para ver si usted puede ser candidata a este tratamiento. ¿En qué consiste la valoración? Exactamente, la valoración, y ahorita aprovechando que mucha gente de toda la República nos ve, quisiera aprovechar y platicar, que hablen a preguntar, con mucho gusto yo, para darles información, que se animen, que les cambia totalmente la vida. La valoración es hacer una historia clínica, entrevista y estudio de sangre. En eso consiste la valoración. Aquí están los teléfonos para que ustedes llamen: 0133-3641-9227, o bien visite usted la página Clínica Bio. No, es www.biohormona.com. Ok, www.biohormona.com. Aquí lo vemos en pantalla, entonces biohormona.com. Visite la página, también se puede registrar a través de la página para estas consultas sin ningún costo o valoraciones para ver si ustedes son candidatos al tratamiento de las hormonas bioidéntica aquí en Guadalajara. Así es, Jorge. Muchísimas gracias, doctor. De que juega a ti. José Francisco Figueroa Sterling. Bien, vamos nosotros con la doctora Gabriela de la Mora. Ella nos habla de proloterapia. A su salud. Mi nombre es Gema Ivette Márquez Gómez. Yo practico la natación desde hace 5 años. Hace 4 años aproximadamente sufrí una luxación de hombro izquierdo. Nadando me disloqué el hombro, lo regresé a su posición normal, continué. Y me lo fui dañando a través del tiempo sin hacerme nada, ninguna rehabilitación. Dejé que se dañara más hasta que hace más o menos 1 año dejé de nadar porque ya era imposible para mí mover el hombro de una forma normal, de una forma habitual, porque teníamos rutinas pesadas. Entonces, una noche, escuchando un programa, vi a la doctora Gaby, explicó exactamente mi caso en otra paciente, y tomé los datos y me dispuse a hacer una cita con ella, el cual me tomé una radiografía antes de venir. Cuando vine la presenté y sí, efectivamente yo padecía una luxación. Ella me practicó 3 sesiones de proloterapia. En la primera sesión no sentí gran diferencia, pero en la segunda ya comencé a tener ciertos beneficios. Me animé, regresé a nadar, vi que sí podía volver a hacer mis actividades. Regresé a la yoga porque también ya la había dejado por las posiciones que efectuábamos que no podía apoyar. Y ya fue en la tercera aplicación de proloterapia que yo sentí la diferencia, me sentí definitivamente bien. Efectivamente, en el caso de Gema, ella llega con un dolor de 1 año de evolución. Tenía 5 años nadando y a los 4 años se luxa su hombro. ¿Qué quiere decir luxación? Bueno, que se le sale de su lugar. Ella misma se lo reacomoda y sigue nadando y sigue haciendo sus actividades. No acude a médico, no acude a rehabilitación física, y sin embargo el dolor fue en aumento hasta que de plano la impide a ella hacer sus actividades normales. Conmigo llega con el dolor de 1 año de evolución, dejando de nadar, dejando de hacer yoga, con algo de limitación de movimientos, con dolor desde la base del cuello, en la nuca, con muchas parestesias, con hipersensibilidad en su brazo, falta de fuerza y mucha molestia, limitación a los 360 grados de giro del hombro. Entonces le mando a sacar sus radiografías y vemos efectivamente que ya hay una subluxación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que está semi-acomodado su hombro, pero obviamente los ligamentos y los tendones están laxos, están flojos, ya no tienen tensión, ya no tienen elasticidad, y comenzamos tratamiento. Después del primer tratamiento, ella me refiere muy poquito de sensación de mejoría. Ella me refiere un 20%. Sin embargo, a partir del segundo mes que se aplica el tratamiento,
comenzamos a tener más mejoría en cuanto a su dolor, a su fuerza, a los movimientos que puede hacer más, y después de la tercera sesión se da de alta con un 100% de mejoría, sin limitación de movimiento, sin dolor, sin el dolor que tenía desde la base del cráneo. Tuve pérdida de fuerza, pérdidas que se fueron dando parcialmente, calambres, unos calambres en ciertas posiciones de la mano, del brazo. Y sí, definitivamente mi movilidad siempre era rotatoria al 100% por el tipo de práctica que yo tenía, y se dejó de hacer porque tenía tirones que iban del cuello al hombro, y los giros ya no podían ser completos, y en la natación y en la yoga se requieren completos. Ella ahorita está haciendo su vida normal, hace yoga, natación, y bueno, pues es una persona muy activa a la que regresó a su vida normal. Ella, entre tratamiento y tratamiento, se le dio rehabilitación física. Tenemos el área de rehabilitación física, que es un área muy completa en la que les damos calor, ultrasonido, láser en puntos dolorosos, diatermia si es necesario, se les pone a hacer ejercicios, y se le sugiere al paciente 2 veces por semana entre proloterapia y proloterapia, y bueno, pues estos son los resultados que hemos obtenido. ¿Qué tal, amigos de Su Salud? Les habla el doctor Humberto Ruiz García, de Clínica Santa Lucía. El día de hoy hablaremos sobre la importancia que tiene gozar del equipamiento completo para el tratamiento de las enfermedades oculares. En Clínica Santa Lucía contamos con todos los instrumentos necesarios para hacer un diagnóstico y tratamiento adecuado de las enfermedades de los ojos. El aparato que se encuentra a mi derecha es un tomógrafo de coherencia óptica. El tomógrafo de coherencia óptica es sumamente importante en el manejo actual de las enfermedades de la retina y el glaucoma. A continuación realizaremos el estudio. Como verán, nuestra paciente se encuentra muy cómoda y la adquisición del estudio es casi inmediata, sin provocar molestias a nuestro paciente, y de manera veloz podemos contar con información que nos permita determinar si nuestros pacientes requieren de cirugía o de algún tratamiento médico, y una vez que realizamos este tratamiento, darle seguimiento adecuado para poder tomar la mejor decisión en las enfermedades de los ojos. Le voy a pedir por favor que voltee a ver la estrellita verde. En este momento estoy realizando una tomografía del nervio óptico. La finalidad de este estudio es determinar si tenemos riesgo de desarrollar glaucoma, y en su momento poderlo diagnosticar antes de que éste tenga alguna repercusión visual en la vida de nuestros pacientes. Otro de los instrumentos con los cuales gozamos en Clínica Santa Lucía es el interferómetro de láser, que sirve para medir los ojos. Es importante tener una medida exacta de la longitud de un ojo para determinar el poder del lente intraocular que requiere un paciente cuando se opera de catarata. De hecho, es uno de los factores más importantes, y el no tener un instrumento como este nos impediría ofrecerles los resultados óptimos que nuestros pacientes exigen. Como podemos ver, los estudios son fáciles de hacer para el paciente y con una comodidad que le permiten al paciente no tener molestias durante la realización del estudio. Con la información que recabamos de este estudio, podemos nosotros lograr una cirugía de catarata exitosa que para nuestro paciente repercuta de manera positiva en su vida. Este instrumento se llama topógrafo corneal. El objetivo de hacer este estudio es poder determinar si nuestros pacientes son candidatos a cirugía para corregir miopía, astigmatismo e hipermetropía con láser. Y también sirve para el diagnóstico de enfermedades de la córnea como queratocono o algunas degeneraciones que pueden llevar a que nuestros pacientes no vean bien. Le voy a pedir que ponga su barbilla y acerque su frente. Este topógrafo es de última generación y nos permite determinar la superficie corneal de manera exacta para hacer una planeación de una cirugía que nos ofrezca un resultado visual óptimo para nuestros pacientes. No parpadee, por favor. Puede parpadear. No parpadee un segundo, por favor.
Como podemos ver, los mapas que genera este estudio son de gran utilidad para el cirujano en el momento de determinar si es candidato a cirugía. Como ustedes pueden ver, Clínica Santa Lucía cuenta con el equipamiento necesario de última tecnología para realizar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares, ya sean de la córnea, del cristalino, de la retina. Nosotros contamos con los instrumentos necesarios para ofrecerle a usted óptimos resultados y calidad visual para su visión. Clínica Santa Lucía es una de las mejores clínicas oftalmológicas de México, especializadas en la atención de problemas de los ojos y la visión, con la tecnología más avanzada y médicos a su servicio, actualizados en actividades académicas y de investigación. Clínica Santa Lucía le ofrece consulta general de oftalmología, subespecialistas en todas las áreas de oftalmología, segmento anterior, retina, córnea, glaucoma, estrabismo, oculoplastía, uveitis. Bueno, hay 4 quirófanos equipados con la mejor tecnología para realizar cirugía refractiva, cirugía de catarata, con facua, implante de lente intraocular, corrección de estrabismo, corrección de alteración en la posición y función de los párpados, urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Clínica Santa Lucía en la ciudad de Guadalajara, 0133 3642 8181. Y así es como estamos llegando a la parte final del programa Su Salud. Hoy, martes, si es martes, bueno, usted vio el programa en vivo. Si es otro día que no sea martes, es una retransmisión. Gracias por recomendarnos.